¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en Filosofía Política, PhD en la Universidad de la Sorbona en París y en la Gregoriana en Roma, escritor, profesor e investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, creador y director del portal laiguana.tv, que está cumpliendo 10 años de verdad. Bienvenido, querido amigo. Un gran abrazo, Oscar. ¿Cómo están las cosas? Bueno, feliz de estar aquí en este espacio de reflexión. 10 años, ¿no? 10 años tiene La Iguana, un éxito total, uno de los portales más leídos por los venezolanos y fuera del país. ¿A qué atribuyes el éxito de laiguana.tv? Bueno, 10 años se dice fácil para cualquier medio de comunicación a nivel internacional. 10 años es una fecha muy importante. Pero imagínate en un país tan convulsionado, donde han sucedido golpes de Estado, bloqueos, intentos de magnicidio, de invasión. 10 años es un trabajo realmente que primero que todo dice de una gran disciplina por parte de un equipo. Y constancia. Sí, mucha constancia, porque además son 10 años de un portal digital y la noticia no se detiene. No es que nosotros imprimimos en la mañana un periódico y este periódico entonces sale a la calle y tenemos entonces el tiempo durante el día de digerir el próximo periódico. Hace 10 años ocurría eso. Ocurría eso. Sí. Y hace 10 años... Apenas 10 años. Y hace 10 años era poco menos que quijotesca, ¿no? La idea misma de plantear un medio de comunicación que tratara de quitar la hegemonía de la televisión, que era todo hace 10 años, de los periódicos, que eran todo hace 10 años, incluso de la radio. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado durante estos 10 años? Bueno, esto es crónica ¿Cómo analizas esa transición? Es crónica de una muerte anunciada. Ya nosotros desde precisamente hace 10 años y acaso más, porque en realidad el germen de La Iguana, la semilla de La Iguana, nace hace 20 años. Esto lo sabe muy poca gente. En el 2002, en París, con una revista cultural que se llamaba laiguanaroja.new.fr. Y era un proyecto cultural cuando no habían revistas culturales. Ya nosotros estábamos participando en la Feria Internacional de la Revista de París, que en el 2002 ya tenía una muy pequeña sección para las revistas electrónicas, así se llamaban, revistas electrónicas, que era una gran novedad. Imagínate, 2002. Eso fue el 8 de mayo que la fundamos, del 2002, en París. El 9 de mayo del 2012 sale laiguana.tv aquí en Venezuela. Y es una apuesta que ya decía, atención, cuidado, mosca, los medios hegemónicos actuales van a empezar a desaparecer paulatinamente. Todo el mundo pensaba que era una especie de mito, hasta que medios de comunicación como el New York Times dice, no vamos a salir más en papel, vamos a apostar por la versión electrónica. Y muy rápidamente, y hay un hito fundamental que es la pandemia, ya hace casi 3 años del inicio de la pandemia. Eso marcó un antes y un después en la comunicación, claro que sí, porque lo que era un camino avasallante de los medios de comunicación electrónicos antes de la pandemia, después de la pandemia, simplemente era lo natural. Y de hecho, todo el ranking, en los más importantes rankings internacionales, nos hablan de un cambio radical. Por ejemplo, todo lo que es servicios, delivery, subió en el ranking, las páginas de delivery. Todo lo que es banca subió. Todo lo que es tareas online subió. Todo lo que son medios de comunicación, no voy a decir nombres aquí, televisión a la carta subió en el ranking. Incluso la pornografía subió, porque la pandemia trastocó todo y colocó a la usuaria frente a la necesidad de comunicarse en lo personal, pero también informarse a partir de este aparato.
Y la Iguana.tv, cuando esto sucede, tenía unos 7, 8 años de existencia. Ya habíamos planteado con nuestros trabajadores, que son unos 50 trabajadores, el teletrabajo. El teletrabajo en la Iguana se está aplicando desde hace 10 años, por lo cual cuando llega la pandemia no trastoca nuestras lógicas y nosotros seguimos. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento, en los últimos 2 años y medio, la Iguana entonces ya se catapulta como el medio de información más visto en el 2.0 en la República Bolivariana de Venezuela, y hay casos muy interesantes como nuestra plataforma de YouTube, que ya va a llegar en las próximas horas a 200.000 suscriptores, Oscar, 200.000 suscriptores, de los cuales el 81% viene fuera de Venezuela. Es decir, que ya la Iguana.tv es un medio latinoamericano y diría yo un medio preponderante en lengua castellana, siendo un medio alternativo y en medio de un panorama de persecución, de bloqueos, de sanciones a medios alternativos a la hegemonía mediática occidental. La televisión sigue siendo un medio importante. Entre la televisión y los portales de noticias se concentra el mayor consumo de información, correcto, según estudios recientes que hemos realizado sobre medios. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas? ¿Cómo ha cambiado el modo de producir información y el modo de consumir la información? Primero es una... ¿Cuáles crees tú que son los paradigmas más relevantes? Lo primero que es una información que no para. Es una información constante, sí, un flujo constante que debe ser verificada. Esto es un primer elemento. Es decir, el periodismo no está destinado a morir por el auge del 2.0. Eso es una falsa diatriba, es todo lo contrario, y eso ha sido uno de los segreti de la nonna, como dicen los italianos. Uno de los secretos de la abuela en la salsa de la Iguana es que mezclamos los mecanismos del 2.0 contemporáneo con un equipo muy joven, especializado en eso, pero también mezclamos el periodismo de vieja data, el periodismo clásico, y ahí tenemos figuras como Clodovaldo Hernández, como Eligio Rojas. Tenemos, por ejemplo, en un primer momento tuvimos a Agra, que ya no está entre nosotros físicamente, como caricaturista. Mira, la caricatura como elemento fundamental de un 2.0 viniendo de la tradición del periodismo clásico. Ahora tenemos al gran caricaturista margariteño Iván Lira. Es decir, planteamos conceptos y metodologías de la vieja escuela, pero como suele decir el gran periodista Clodovaldo Hernández, le damos un lifting al periodismo y lo presentamos de una nueva forma. Entonces, segundo elemento fundamental, creación de contenidos, Oscar. Se quiere plantear unas redes sociales, un 2.0, un mundo digital, donde todo el mundo repite lo mismo. Y gobiernos y partidos políticos y empresas privadas, en muchos casos, caen en ese error. Lo principal aquí es creación de contenido exclusivo, inédito, y eso es el trabajo más difícil. Nosotros creamos contenido no solamente escrito, sino también audiovisual, con Mirelvis, que está en la calle con un programa en la pista, con Clodovaldo Hernández, que hace entrevistas cara a cara, con Eligio Rojas, que hace programas de investigación sobre temas de crimen, de delincuencia organizada, etc. Con este servidor que hace el programa desde donde sea, con Nailé Manjarres, que hace investigaciones en cápsulas, profundas pero en cápsulas. Es decir, tenemos un equipo que está produciendo contenido. Y eso es otro secreto fundamental. Quiero que sigamos de la Iguana, profundizando sobre este nuevo comportamiento comunicacional, el modo de producir y el modo de consumir. Y nos detengamos también en la emocionalidad que impregna el uso de las redes. Pero ahora que regresemos a los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Miguel Ángel Pérez Pirela, director de la Iguana.tv, que está cumpliendo este mes de mayo 10 años de verdades. Te preguntaba sobre los nuevos paradigmas en la producción y el consumo, y quisiera que te detuvieras en lo que tiene que ver con la inmediatez, con el consumo masivo de fake news.
¿Dónde queda la objetividad? ¿Dónde queda la verdad? ¿Mm? ¿Y dónde queda la emocionalidad que invade las redes sociales? Pareciera que la verdad también está amenazada. Tú tocas uno de los grandes temas del 2.0 y de los medios de comunicación en general, que es el tema de la emocionalidad. En algún otro programa que hicimos juntos, nosotros hablábamos de los medios de comunicación como medios patéticos, pero rescatando su etimología, pathos, del griego, que quiere decir emoción fuerte. Los medios de comunicación, todos, son por antonomasia medios de comunicación patéticos. Sí. ¿Cómo nace CNN? Con la guerra en Irak. Es decir, nace a partir, CNN en español, por ejemplo, de una emocionalidad que nos acompaña. Es decir, ¿qué es el cine sino emocionalidad? ¿Qué es la novela dramática sino emocionalidad? ¿Qué es un noticiero, Oscar, sino emocionalidad? Hilar entre la noticia más impactante, acaso más apocalíptica, e ir llegando hasta deportes o farándula. Es decir, hablar de medios de comunicación es hablar de emocionalidad. Ahora imagínate que el medio de comunicación está en tu mano. Dentro de poco ya estará en tus lentes o en un chip que te van a colocar. Dentro de poco ya no vamos a tener dolor de cuello por estar así, porque simplemente tendremos el medio en nuestro cuerpo. Para allá es que vamos. O tendremos la realidad en 3D, que va a ser ya el territorio, la catedral, la basílica de la emocionalidad, porque resulta que la tienes en tu mano, en tus lentes, etc. Si a eso le sumamos la pandemia, donde por ejemplo los adolescentes, que son una generación que no ve otro tipo de comunicación que no pase por estos artefactos, por estos teléfonos inteligentes, la emocionalidad entonces pasa por mi primera novia virtual, a 13 años. Mi primera emoción sexual virtual. Mi grupo de amigos y mis noches de rumba virtuales. Entonces, lo que ya de por sí traía una grandísima emocionalidad, insisto yo, son los medios de comunicación, ahora entra en la más grande intimidad. Antes se decía, no hay un medio más peligroso que la televisión porque entra a tu cuarto. Bueno, esto ahora entra a tu bolsillo y dentro de poco entrará ya en tu cuerpo. A tu cuerpo, en tu cuerpo. Y ahí tenemos que citar al gran filósofo Michel Foucault, que hablaba de le biopouvoir, el biopoder, es decir, el poder que te controla desde la vida. Se habla de biopolítica. De la biopolítica, claro que sí. Y ya incluso la emocionalidad es cuantificada, porque con las aplicaciones que se pusieron en práctica en países asiáticos, europeos durante la pandemia, tenían un control absurdo y absoluto de ti. En qué fiesta estabas, con quién te reuniste, con quién tuviste relación sexual, cuál es tu mejor amigo, dónde se encuentran de forma virtual tus compañeros de trabajo, porque era un control sanitario que devino en un control de la vida, que devino a su vez en un control de las emociones. Y aquí entonces, en el caso de la Iguana.tv, juega un rol fundamental el tema de la gráfica, de los colores, del contexto a partir del cual tú hablas, y ahí viene una lucha de emociones. La competencia, el segundo portal, no voy a decir su nombre, es un portal de extrema derecha, que ha educado a los venezolanos en la angustia, el odio. Como fue Globovisión hace ya, gracias al cielo no, como fue Globovisión hace unos 10 años y más. Es decir, llevar al individuo a un estado de conmoción, a un sentimiento apocalíptico, a una neurosis y jugar con las emociones. Uno de los grandes secretos de la Iguana ha sido la tranquilidad que da, la calma, hablando de temas muy fuertes, pero hablándolo de forma ética. De forma no acaso objetiva, porque ya la filosofía y la epistemología nos demostró que la objetividad no existe, pero acaso ni la neutralidad. Desde que estamos en el vientre materno ya estamos determinados por una madre, por una sociedad, por una comida, por un lenguaje, pero sí se puede hacer con sinceridad. Y la Iguana se ha colocado como meta precisamente hacer un periodismo
sincero, honesto, frente a los venezolanos y a los latinoamericanos. ¿Cómo resolver el dilema entre llamar la atención, que es el objetivo fundamental de los portales, pareciera el objetivo fundamental de los portales, y la información y la verdad? Puede Pues que muchas veces para llamar la atención se cae en la mentira, en en la la fake news. falsedad. En la fake news, tú me hablabas. Se cae en la utilización de las mujeres como ¿Cómo objetos evitar esa sexuales. tentación para captar audiencia? Bueno, Y incluso pareciera que el consumidor busca la exageración, la mentira. ¿No? nosotros hemos escogido la vía más difícil, la vía más larga, pero la vía más honesta. Yo puedo colocar una mujer semidesnuda y cuando tú haces clic resulta que la noticia es que Maduro es un dictador. Tú puedes simplemente hacerte de una fake news o crearla o simplemente reproducirla para tener mayor número de clics. Eso es lo fácil. Y eso es, en términos mediáticos, pan para hoy y hambre para mañana. Porque sí te van a dar clic con una fake news. Sí te van a dar clic con la utilización de la mujer como objeto para temas políticos. Pero ¿cuántas veces te van a dar clic? Llega un momento en que no hay fidelización del griego fides, que quiere decir Se va a fe. producir una maduración del consumidor. Y hay una que le va a permitir- grandísima madurez del consumidor, del usuario, venezolano, porque, insisto, con el inicio del programa, venimos de una sociedad conflictiva, con intentos de magnicidio, con intentos de golpes de Estado, y ya el venezolano está avisado, ya sabe oler una fake news. ¿Qué ha hecho la iguana? Tratar de atraer tu clic con imágenes bellas, creativas, con buenos títulos, con contenido certero, que en 3 párrafos Siempre te diga verdaderos, todo. Y siempre verificados. Nosotros tenemos un equipo especializado en la verificación de las noticias. Entonces, es un camino acaso más largo, pero a medio y largo plazo hace que, y en algún momento incluso Interlaces midió eso, el venezolano cuando se despierta, el primer clic que le da es a laiguana.tv. ¿Qué decirle a los líderes políticos que están concentrados obsesivamente en la herramienta y se olvidan de que la herramienta sin relatos, sin contenido, es inútil? No tiene el impacto que pudiera tener. Pero por favor, respóndeme cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Miguel Ángel Pérez Pirela, director de laiguana.tv, que está cumpliendo este mes de mayo 10 años de verdad. Te preguntaba o te sugería cómo responder a esos líderes políticos que están concentrados más en las redes, en la herramienta, que en la necesidad de un relato efectivo, creativo, influyente. El 2.0, Oscar, puede ser el territorio de los espejismos. Puede ser un territorio en el cual tú te inventas una realidad paralela y te la crees. Y eso sucede, bueno, también es el territorio de las estafas. ¿Cuántos portaluchos no hay por ahí? Y en estos 10 años hemos visto más de uno que nacen simplemente para recoger plata rápidamente, para estafar a un gobierno, a un empresario, a un grupo de influencia. A un grupo de influencia, y simplemente son fuegos artificiales que después se desaparecen a los meses, ¿no? El tema de las etiquetas que yo siempre he criticado. ¿Por qué? Porque una etiqueta es una tabla de surf donde cualquiera se puede montar sobre la ola. Pero ¿cuál es el contenido que está vehiculando un portal web? ¿Cuál es el contenido que está vehiculando una etiqueta? ¿Cuál es el contenido que está vehiculando un post en cualquier red social? Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Y ahí vamos otra vez a la creación de contenido, sobre todo en el mundo político y en el mundo empresarial. Tú no puedes limitarte solamente a crear títulos. Claro. Que cuando tú le das clic te reenvían al mismo título. Y es lo que sucede normalmente con el tema de las redes sociales. Entonces, un político que apueste al espejismo de una red social sin contenido
sin narrativa, sin emocionalidad que acompañe el contenido y la narrativa, simplemente está perdiendo su tiempo y su dinero. Entonces, todo medio de comunicación... Buscan sintonía y no eficacia. Exacto, buscan un clic que al final no va a llevar a nada. No lleva a nada. No lleva a nada. Entonces, aquí se trata de entender que el medio de comunicación 2.0 es un medio de comunicación, no un fin de comunicación, por lo cual primero hay que crear contenido, primero hay que crear narrativa, primero hay que crear emocionalidad para después poder vehicularlo a través de un medio de comunicación. Y yo siempre cito al escritor argentino Borges. Él decía, fíjate tú, Oscar, que la literatura es un sueño guiado. La literatura es un sueño guiado. Y si en vez de literatura nosotros colocamos comunicación 2.0, que tiene que ser un sueño, un propósito, un contenido con dirección. Claro. Y la dirección, en términos griegos, se llama teleología, del griego telos, que quiere decir fin, objetivo. Entonces, no tomemos los medios 2.0, las redes y hasta los portales web como fines, sino como medios para vehicular una narrativa. Hay un desplazamiento del texto y una mayor preponderancia del video en las redes. Sí. Que va a llegar el momento que no habrá texto, sino imagen. Siempre va a haber texto. Siempre Inevitable, claro. Claro. Es como aquellos que apostaban a contra Gutenberg, que no fue Gutenberg, ¿no? Los libros no vienen desde Asia, desde mucho antes del Renacimiento. El texto siempre va a estar, porque el texto es acaso lo más íntimo al espíritu, la escritura y la lectura. Pero evidentemente vivimos en la sociedad de los insectos, que apenas ven la luz, se acercan rápidamente, y eso es lo audiovisual. Okay. Lo interesante es entonces mezclar, así como mezclar, tú lo decías poco hace, la televisión con el 2.0, el periódico con el 2.0, son no solamente son posibles, sino también son composibles, diría el filósofo Leibniz cuando hablaba de las mónadas, pero eso es otro tema. Igualmente nosotros tenemos en este momento que saber mezclar lo leído con lo visto y escuchado, es decir, el texto con el audiovisual. Porque vamos al audiovisual, insisto yo, vamos ahora a un salto tecnológico comunicacional en donde tus lentes, en donde tu reloj o incluso donde tus mismos ojos o tus mismos oídos ya van a estar conectados directamente con el 2.0. Y en ese momento entonces nosotros tenemos, que ya existen técnicas muy efectivas, tenemos que saber mezclar lo audiovisual con lo textual. Mira, nosotros en los programas, insisto, que pasamos por la plataforma YouTube de La Iguana, una de las críticas fundamentales que nos llegan desde varias partes del mundo es que quieren que dejemos espacio abajo para el texto, porque ya en los metros de todo el planeta se está viendo el video, pero sin sonido, con el texto. Ajá. Con el texto. Los subtítulos. Claro, los subtítulos. Claro. Y ya YouTube te lo muestra directamente como parte de la aplicación. Al inicio yo no entendía, pero sí, basta con subirle el volumen. No, hay una relación ahí que estamos estudiando entre el texto y lo audiovisual. Lo uno no puede estar sin lo otro. Y además, esto hay que decirlo, que lo que se llaman las arañas de Google, que son los algoritmos que te permiten llegar en tiempo real a la información que estás buscando en cuestión de microsegundos. Las arañas tienen como aspecto fundamental lo que se llama el hipervínculo, es decir, cuando tú tienes un texto y tienes partes del texto más oscuras que las otras, tú le das clic y vas a otro lugar. Todo el algoritmo, o gran parte del algoritmo de Google, parte del texto, más que del video. ¿Hay realmente una democratización de la comunicación, de la información? ¿O es otra fantasía? Es otro espejismo. Nunca como ahora hemos estado tan sometidos a una dictadura mediática. Porque si antes tú tenías que escribir... ¿De qué manera se ejerce eso? Porque la gente está viviendo un espejismo. Cuando escribe, piensa que está participando, que está construyendo opinión. Exactamente. Antes tú recogías el periódico. Antes tú podías censurar la radio y la televisión. Pero ya el hecho mismo de hacerlo era grotesco, porque era demasiado espectacular, se veía. Hoy día estamos censurados siempre, a cada momento, a cada instante, pero a través de algoritmos
que nos hacen creer, por ¿Cómo ejemplo... funciona esa censura? Bueno, Twitter, por ejemplo, ha cambiado, todos están cambiando los algoritmos, pero en el caso de Twitter hace, también en el caso de Instagram últimamente, hace que lo que tú estás viendo te parezca que es la única realidad posible. Es decir, las tendencias que a mí me pueden aparecer en mi celular no van a ser las tendencias ahora con este cambio de algoritmo que a ti te van a aparecer. Y eso tiene dos vertientes fundamentales. Primero, el control sobre lo que tú crees que es la realidad. La realidad te la están haciendo a tu medida. Y eso tiene un impacto fundamental, por ejemplo, en las elecciones, donde tú crees que tu visión del mundo es la visión del mundo, y cuando ves los resultados electorales no siempre es así. Y lo segundo, fundamental en el término de las redes sociales, es que te pueden bloquear o sancionar y tú le escribes a un robot, le escribes a una cuenta, le escribes a una entelequia, a algo abstracto, porque eres fruto simplemente de unos bots, unos robots que están en tiempo real haciendo algoritmos y que quizá lo que tú estás haciendo no le conviene a la empresa, porque, y ahí voy con la respuesta fundamental, hoy día prácticamente el 100% de la industria comunicacional internacional tiene jefes, tiene dueños, porque son empresas privadas, en su gran mayoría con sede en Silicon Valley, en California. Impresionante concentración. Al punto que pueden de tranquilamente bloquear a un presidente, como fue el caso de Trump. Eso fue un fenómeno que cambió y trastocó absolutamente todo. O que puede que un magnate como Elon Musk pueda comprar por 44.000 millones de dólares una red social como Twitter y hacerse el dueño de una de las vías fundamentales de comunicación a nivel planetario. Un señor que además tiene grandísimos intereses en otras empresas y en otras inversiones. Además son redes que están funcionando como un arsenal de guerra. Ya las guerras actuales, las guerras modernas, hacen un énfasis inmenso, extraordinario, en el uso de la comunicación para influir sobre la opinión pública, para neurotizar, debilitar, derrotar antes de pelear, para derrotar al enemigo incluso antes de lanzar la primera bala. Pero quiero que profundicemos sobre eso cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, director del portal laiguana.tv, que está cumpliendo 10 años este mes de mayo. Te preguntaba sobre las nuevas dimensiones de la guerra. Digamos que vivimos en 3 guerras en paralelo: la militar, la económica y la mediática. ¿Qué rol están jugando las redes sociales, la comunicación digital como arsenal de guerra? Y cuidado, y no estamos en la tercera guerra mundial híbrida. Estamos viviendo. Tú lo acabas de decir. Sí, sí. Lo económico, lo comunicacional, lo militar. Lo militar. Y yo diría que lo comunicacional es transversal a lo económico y adjuntaría yo político y a lo militar. Mira, ni en la peor de las pesadillas apocalípticas, ni en el peor libro o el más apocalíptico de ciencia ficción, pensemos en Orwell, nos íbamos a imaginar que con un clic tú ibas a dejar en medio de un conflicto bélico europeo, estoy pensando en Ucrania, ibas a dejar a todo el planeta sin la posibilidad de ver la otra cara de la moneda. Suspendido a nivel planetario, Oscar, RT, Sputnik y otros muchos medios de comunicación, no solamente rusos. Es decir, vivimos en una dictadura global que, ironías del destino, o de quienes lo crearon más bien, voluntariamente, esta dictadura se presenta como la más grande de las democracias. Es decir, nunca como antes fuimos tan controlados en términos comunicacionales y mediáticos, nunca como antes nos sentimos tan libres de decir todo. Y te voy a dar un ejemplo que me colocaba hace algunos días un gran amigo cineasta venezolano. Él me decía, la televisión fue el más grande de los inventos, audiovisual, llegó a tu casa. Pero ¿cuál es el más trascendental, el más irónico de los inventos audiovisuales? YouTube. ¿Por qué? Porque la televisión tenía que crear sus contenidos como la radio o la prensa.
YouTube toma tu contenido que tú das voluntariamente y con eso hace plata. Ni siquiera crea contenido. Imagínate, es decir, ya tú eres Un gran galpón de contenido. tú eres un subproducto. Es una maquila de producción de contenido. Y eso nos indica que si hay una real democratización. Bueno, Y la gente participa. trata de o también se censura trata y de crear, se controla. aunque sea un pequeño contenido, en pro, por ejemplo, de Rusia en este momento. Para que tú veas cómo o te van a bloquear o te va a decir, este video no es monetizable. Es decir, no vas a ganar un céntimo con eso. Es decir, te lleva a la quiebra inmediatamente. Nosotros en estos momentos, y yo martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, hago desde donde sea, a través de la plataforma de laiguana.tv. Cada vez que se tratan temas que tienen que ver con Rusia, o que critican a la OTAN, o que critica a Colombia, por ejemplo, con un candidato presidencial que puede ser asesinado, puede que no llegue o cualquier otro contenido sobre Palestina, o cualquier otro contenido que simplemente a YouTube no le interese como empresa privada, porque es una empresa privada, o te lo bloquea, o te dice este contenido no es monetizable, o te coloca una pantalla negra antes del video y te dice, cuidado, vas a ver contenido sensible. Y tú lo que estás haciendo es hablando, no sé, de la Duma, del Parlamento ruso. Entonces, efectivamente y evidentemente sí existe un archi control sobre los usuarios y las usuarias en los medios de comunicación, que llevó entonces a que se parezcan mucho a las elecciones en los Estados Unidos. Que hay libertad absoluta, entre comillas, pero solamente pueden participar los millonarios. Sí, millonarios y dos partidos. Eso es en estos momentos la comunicación. Me traes este libro, una nueva edición, es una edición cubana. Cubana, sí. La cuestión colombo-venezolana. ¿Cómo observas las próximas elecciones en Colombia, donde hay un favorito de izquierda con muchas posibilidades de ganar? ¿Qué repercusión va a tener para Venezuela y para América Latina, para la geopolítica continental? Bueno, precisamente nosotros... Y además que forma parte de una tendencia en todo el continente de gobiernos progresistas. Correcto. De un nuevo tipo, además, de progresismo bien interesante. Que le debe mucho a Información, además. Sí. Un progresismo que está dando sus primeros pasos. Y que le debe mucho a la resistencia de países como Cuba, como Venezuela, aunque en muchos casos no los miren bien, pero le deben en la tradición de resistencia a estos países. Si no, la derecha y la extrema derecha fascista los Pinochet estuvieran por todas partes, los Stroessner, etcétera, etcétera. Nosotros hemos escrito, y hablo de nosotros porque hablo de mi maestro y amigo Luis Brito García y este servidor, 2 libros sobre el tema colombiano. El caso de Dactari, que lo escribimos después de que se encontraran más de 100 paramilitares muy cerca de Caracas. Publicamos ese libro y publicamos La cuestión colombo-venezolana, que ya está en su tercera edición. Esta es la primera edición internacional que se publicó en La Habana, en la Casa Editorial de Ciencias Sociales, muy prestigiosa. También publiqué una novela que acabo de presentar en la Feria Internacional del Libro en Santa Clara, Cuba, que se llama Pueblo. Pero hablando de Colombia, nosotros desde hace al menos 10 años, mucho más, hemos venido con estas obras tratando de alertar lo que está pasando en Colombia y que se ha venido verificando. Colombia es la cabeza de playa, no contra Venezuela, contra todo el subcontinente. De Colombia salen los magnicidios, los golpes de Estado que se dan aquí, sale la cocaína, salen los paramilitares, salen incluso los soldados que van a luchar como mercenarios en Afganistán o en Siria o en Ucrania. Imagínate en qué se ha convertido Colombia. Sí. Venimos alertando las bases militares. En Colombia se creó el anti-Chávez, que es Álvaro Uribe Vélez, una figura que viene del narcotráfico y que fue confeccionada como un traje a la medida para hacer la antítesis de Chávez. Ni cerca le llega, no ha logrado su cometido, pero ha secuestrado durante décadas a Colombia. Colombia dejó de ser una pseudodemocracia de la oligarquía bogotana para convertirse en una pseudodemocracia de las oligarquías de las provincias a través de Álvaro Uribe Vélez. Y Duque, actual presidente ya saliente, está en estos momentos catalogado como el peor presidente de la historia de Colombia, porque secuestró a Colombia, le quitó a su socio comercial más importante histórico, que es Venezuela, bloqueó
las fronteras, atacó desde todo punto de vista y eso lo está pagando en cash en estos momentos el uribismo. ¿Cómo veo yo para responder a tu pregunta las próximas elecciones? Bueno, primero que todo, con mucha preocupación, porque en cualquier momento pueden asesinar a Petro. Sí, sí. Es una oligarquía que no tiene límites. Asesina, Sí, sí. asesina. Y es una oligarquía que inspiró a la oligarquía venezolana, que ahora sabemos por un libro publicado por el ex secretario de Defensa, es decir, el ministro de Defensa de Trump, que aquí se estaba planeando un bloqueo naval. Y un magnicidio. Un magnicidio. Y lo estaba planeando la oligarquía caraqueña, estos señores, muchos de ellos fuera del país, otros aquí, a imagen y semejanza de la oligarquía colombiana, que hace que el candidato que está primero en todas las encuestas tenga que anular mítines políticos fundamentales para ganar votos por amenaza de muerte, o que tenga que hablar en un mitin político como si estuviera en Ucrania. Es decir, y aquí surge una primera pregunta, ¿se puede hablar de democracia cuando un candidato no puede hacer mítines? Quiero que sigamos desarrollando este tema con Colombia y las elecciones, las próximas elecciones presidenciales, pero vamos a una pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, director de laiguana.tv, el portal que cumple este mes de mayo 10 años de verdad. Te he preguntado sobre la situación colombiana, las elecciones presidenciales en Colombia y su impacto sobre Venezuela y América Latina. ¿Se puede hablar de democracia en Colombia con un candidato que tiene que suspender, insisto yo, mítines? Que tiene que resguardarse, sí. Y suspender mítines políticos es perder votos. Sí. ¿Se puede hablar de democracia en Colombia con un candidato que hace mítines rodeado de escoltas, con artefactos antibalas abiertos? Y ¿se puede hablar de democracia en Colombia cuando el número de masacres ya se cuentan por decenas? Sí. Masacres de campesinos, de estudiantes, de activistas políticos, de mujeres, de feministas. Líderes sociales. Líderes sociales, candidatos a diferentes plazas públicas. Es decir, ¿qué democracia? ¿Se puede hablar de democracia cuando es un país caracterizado por la compra de votos? Bueno, ese es el país que los Estados Unidos y la Unión Europea nos quieren vender como la democracia paradigmática en América Latina. Ese es el país que está copiando la derecha radical venezolana. Completamente. Violencia, asesinatos, magnicidios, neurotización. Y en esa copia también están las derrotas, porque parte fundamental de la derrota de la oligarquía venezolana que quiere acceder al poder a través de magnicidios, a través de golpes de Estado, a través de intentos de invasión, a través de bloqueos, a través de sanciones, a través de robo de nuestras empresas, de nuestro oro. Esa derecha va al fracaso como está yendo al fracaso sus pares de la oligarquía colombiana. Es decir, ya nosotros estamos en una nueva era en Latinoamérica donde los problemas tenemos que resolverlos de forma democrática y de forma política. Y quien dice democracia y dice política, dice diálogo, palabra, concertación, consenso. Y eso no quiere decir traicionar tus ideales políticos, no. Eso quiere decir inscribir tus ideales políticos de izquierda o de derecha dentro de un contexto, de una metodología y de unas reglas del juego democráticas. Ya en esta época, a nivel planetario y más específicamente a nivel latinoamericano y a nivel venezolano, no da para aventureros de la política, para violentos por naturaleza. ¿Y qué hacer? Porque ahí existen, y tienes que sentarte a dialogar con ellos. Pero tú sabes muy bien, y la experiencia latinoamericana lo demuestra, que esas oligarquías no tienen remedio, que seguirán existencialmente, que son existencialmente oligarquías violentas, perversas. Lo que está pasando, lo que hay que hacer, ya está pasando. ¿Cómo neutralizar esas oligarquías? Ya está pasando. Que están aquí en Venezuela también. Los pueblos las están neutralizando. Me dirás tú cuál es, como el encuestador más respetado de este país, me dirás tú cuál es el porcentaje de aceptación que tienen los aventureros que siguen a este señor Guaidó. 4%. 4%. 4%. Es decir,
y entre todos los partidos de oposición suman 9% de simpatías. Los pueblos mismos, el pueblo es un órgano vivo, es un bios, es un zoé, es vida, que se mueve, que respira y que se cuida, que tiene instinto de sobrevivencia. Esta oligarquía también se maquilla con democracia. Bueno, hasta ahora, y lo que hemos visto con el fenómeno Guaidó, fue que presentó su, valga la redundancia, cara más descarada. Se le cayó la máscara. Y el resultado es ese 4% del cual tú me estás hablando. Y dentro de 2 años, Elecciones. año y algo, hay elecciones ¿Cómo presidenciales. observas ese escenario? Porque va a ser unas elecciones con cambios profundos en la sociedad venezolana. La pospandemia, la pospolarización, el posrentismo. Es una nueva sociedad la que está surgiendo. Va a ser una campaña distinta a las que conocemos. Tiene que ser una campaña de la eficiencia. Tiene que ser una campaña de la gerencia. La gestión. Tiene que ser una campaña de la gestión. Estamos viendo por aquí, por allá, signos. Y de los relatos. De la narrativa, claro está. Estamos viendo por aquí, por allá, signos innegables de mejoría económica. Sí. Un secretario de Biden... 52% de los venezolanos dice que la situación económica está mejorando. Y está creciendo ese porcentaje. Qué buen dato. Un secretario de Biden viene a pedir cacao. Hay muchos stickers y memes por ahí que llega con un ramo de flores. Maduro, Venezuela, ¿por qué tan solo? Está un ex secretario de Defensa de Trump diciendo y confesando en un libro los asesinos que son los representantes de la oligarquía de la derecha venezolana. Está negro sobre blanco. El precio del petróleo está disparado por encima de los 110, 120. Ayer se hizo oficial que algunas de las medidas coercitivas unilaterales contra la industria petrolera, contra el sector energético venezolano, se están flexibilizando. Es decir, de Exxon para adelante, empresas estadounidenses y europeas podrán de nuevo establecer relaciones, etcétera, con Venezuela. Estamos en estos momentos en caliente viendo cuáles son las letras pequeñas de eso. Es decir, ¿es táctica o estrategia? En los Estados Unidos siempre es estrategia. En los Estados Unidos todo es estrategia. Okay. Miran porque hay un objetivo que Eso. está presente en esta oligarquía y en los Estados Unidos, que es el derrocamiento, el desplazamiento, la derrota del gobierno bolivariano. Al mismo tiempo se flexibilizan algunas de las sanciones que Trump le dejó a Cuba. El tema de los vuelos, el tema de las remesas que tenía un límite de $1.000. Quien dice Cuba dice Venezuela porque los Estados Unidos han tratado a los dos países como un mismo objetivo. Sí. Es decir, Oscar, la mesa está servida para que haya un crecimiento económico que tiene que ver también con un pragmatismo económico del gobierno de Nicolás Maduro, inesperado muy valiente, para muchos. Además, hay que decirlo. Hay que reconocerlo. Hay que decir. Ahora, la pregunta es la siguiente. El crecimiento económico, no lo digo yo, no lo dice Nicolás Maduro, lo dice incluso una banca suiza, Credit Suisse, dice que el crecimiento de Venezuela será mayor al que dijo el gobierno, incluso venezolano. Ahora, la pregunta es, ¿crecimiento económico va a favorecer a el gobierno bolivariano para ganar las elecciones? Sí. Pero se ha visto en otros procesos latinoamericanos que el crecimiento económico algunas veces es inversamente proporcional a quien lo propició. Sí. Entonces, ese mensaje y esa narrativa de un crecimiento económico que viene no de la oligarquía golpista, no de la oligarquía magnicida, no de la oligarquía que aupa bloqueos y sanciones, esa narrativa es fundamental. ¿De quién depende el crecimiento económico que estamos teniendo? ¿De Guaidó? ¿De Borges? ¿De Capriles? ¿De María Corina? ¿De Pizarro? No, depende de un pueblo que ha resistido, de un gobierno que, hay que decirlo, ha acompañado a su pueblo, ha sido exitoso en el manejo de la pandemia y hoy día pareciese que el pueblo venezolano todo, incluso el gobierno, están cobrando en el mejor sentido de la palabra esa resistencia, esa sangre fría y esas decisiones económicas pragmáticas. Solo hay que tener cuidado en que gestión económica exitosa sin relatos certeros no
se lo regalas al adversario. Los votos no logran construir mayorías. Claro, porque le electorales. está regalando el éxito económico si no tienes, Si no como hay tú una lo estás narrativa. planteando, se lo estás Sí. regalando al adversario. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional. Realmente siempre Siempre un gran muy placer. nutritivo conversar contigo. No, gracias a ti por la invitación, de verdad. Bueno, mucho éxito para la iguana.tv. Gracias, hermano. Te esperamos por allá. Pronto estaré allí. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hasta pronto, por Globovisión, el periodismo libre, responsable y veraz. Hasta pronto.